Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a tener ahora la conferencia magistral de esta jornada. La va a moderar el doctor Francisco Saitúa, conocido por todos ustedes, el doctor Saitúa, cirujano pediátrico y past president de nuestra sociedad. Adelante, Francisco. Hola, muy buenos días a todos y a nuestra charla y conferencia magistral de evidencia y cirugía. Agradezco a la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica la posibilidad de coordinar esta presentación. El año 1959, el doctor David Sackett en Illinois, recién recibido de médico, atiende a un paciente con hepatitis A y este le pregunta si podía salir a caminar. El inexperto médico no sabe qué responder y decide estudiar en qué se basa la indicación hasta ese momento tomada como una ley de que el reposo y la dieta eran los pilares del tratamiento de la hepatitis B. Estudió y no encontró más argumentos que la autoridad de quien daba esa indicación y la experiencia pasada. Entonces el doctor Sackett autorizó a su paciente a caminar y se dio cuenta que no pasó nada y el paciente se recuperó. Ahí nace la inspiración de tomar entonces decisiones adecuadas al lado de la cama del enfermo, basado en la epidemiología clínica y la rigurosidad para interpretar los hechos. En nuestro país, la Fundación Epistemónico es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el uso de la evidencia científica en la toma de decisiones, a través de la innovación en metodologías y herramientas tecnológicas para optimizar la síntesis de evidencia. Inicialmente se fundó en relacionada con la Universidad Católica, sin embargo, como una muestra y prueba de independencia, el año 2013 se separó de esta institución. Ellos son los creadores de la base de datos epistemónicos que contiene la mayor cantidad de revisiones sistemáticas de salud en el mundo, y también de la plataforma LOG, donde se encuentra el repositorio más completo de evidencia sobre COVID-19 a nivel mundial. Nuestra invitada, la doctora Camila Ávila Oliver, ella es directora de Metodología e Investigación de la Fundación Epistemónicos, magíster en Salud Pública de la University College of London. En nombre de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica, te damos la bienvenida, Camila, y agradecemos tu participación. Por favor, adelante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a todos por extenderme esta invitación. Se los agradezco mucho. Es un tema que a nosotros dentro de la Fundación nos apasiona, así que muy agradecida de poder compartir con ustedes esta charla. Voy a compartir pantalla, me avisan si es que se ve todo. ¿Se ve? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, Camila. Ya, muchas gracias. Me avisas cualquier duda o pregunta que haya por el chat porque no lo estoy mirando. Bueno, me invitaron hace un tiempo atrás a dar esta charla de evidencia y cirugía pediátrica, que a nosotros igual nos gusta mucho enfocarla desde la Fundación en cómo la evidencia apoya finalmente esta toma de decisiones clínicas y cómo la evidencia aporta en el fondo a emitir recomendaciones de práctica clínica. Un poco contarles quiénes somos. Agradezco a Francisco por la introducción. Efectivamente somos una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es poder acercar en el fondo la evidencia científica a los investigadores, ya que ellos toman decisiones en salud. Contamos también con más de 1000 colaboradores a nivel mundial y trabajamos con muchas organizaciones que hoy en día son líderes en este ámbito. Acá en Chile trabajamos en conjunto, muy mano a mano con el Ministerio de Salud. Trabajamos con ellos desarrollando las guías de práctica clínica con metodología GREAT a partir desde el año 2017, y además de eso con múltiples organizaciones que hoy en día realizan síntesis de evidencia. Efectivamente, como contaba Francisco, tenemos dos grandes plataformas en nuestra fundación. La primera es esta maravillosa base de datos electrónica que funciona más como un repositorio central y que hoy en día efectivamente es el repositorio en evidencia en salud de revisiones sistemáticas más grande del mundo. Y por otra parte, nuestra plataforma LOG, que contaré todas sus bondades y beneficios más adelante en esta presentación. Nosotros trabajamos en el fondo en este repositorio central
creyendo en el fondo que la base para la toma, y entendiendo que la base para la toma de decisiones en salud y recomendaciones de práctica clínica vienen desde las revisiones sistemáticas, y es por esto que nace en el fondo la urgencia de crear como este repositorio, que más bien nosotros le decimos base de datos electrónica, pero funciona más como un repositorio. Nosotros que creamos estrategias de búsqueda que son sensibles, buscamos en 10 bases de datos electrónicas de manera frecuente y retraemos un montón de información y de evidencia para en el fondo tener completo este repositorio y que en el fondo se mantiene con evidencia viva, es decir, que está completamente actualizado. En base a esto nosotros hicimos una publicación el año 2020, donde en el fondo se explica un poco el proceso mediante el cual nosotros utilizamos también ciertas tecnologías de la información, nos apoyamos en el fondo de inteligencia artificial para poder lograr en el fondo retraer esta gran cantidad de información, y utilizamos un poco, por así decirlo, inteligencia artificial o robots que nos permiten en el fondo clasificar todo este tipo de estudios que están ingresando en la plataforma. Pero además, entendiendo que hoy en día en el fondo el mundo de la evidencia o la cantidad de artículos que se produce es altísimo, y el manejo, en el fondo la forma en cómo se maneja la evidencia resulta bastante compleja para el investigador o para el clínico, para el paciente, desarrollamos esta segunda plataforma, que es la plataforma Living Overview of the Evidence, o como nosotros le llamamos LOV. LOV es una plataforma que su objetivo principal busca mapear y organizar toda la información que proviene de este repositorio central que nosotros llamamos epistemónico, y lo mapea en diferentes preguntas clínicas, preguntas estructuradas que siguen este formato de pregunta clínica denominado pregunta pico. Y en el fondo es un repositorio que está continuamente actualizado. Me costó harto pensar en el fondo cómo tratar de armar esta charla. Para nosotros, en el fondo, que nos encanta trabajar con evidencia científica y apoyo a toma de decisiones con evidencia, es algo que nos fascina. Y quise estructurar esto como en varias partes. Primero, entender un poco por qué utilizamos finalmente la evidencia en la toma de decisiones clínicas. Segunda parte de la charla va a hablar un poco sobre diferentes como plataformas tecnológicas, como hoy en día utilizamos LOV, que nos permiten en el fondo hacer de este proceso de la síntesis de evidencia, de encontrar artículos científicos, algo más eficiente y más amigable para el usuario. Y finalmente, ¿cómo ocurre este proceso? O sea, cómo terminamos en el fondo desde el paper científico al escrito que finalmente nosotros vemos, o ustedes probablemente ven en las guías de práctica clínica del MinSal, de otras organizaciones internacionales o de las sociedades médicas. Entonces, primero uno siempre parte de una pregunta, ¿no es cierto? Y sobre qué hacer. Han habido múltiples maneras y múltiples formas en cómo se están tratando de clasificar el tipo de preguntas clínicas, y siempre resulta muy complejo. Y en general, en el fondo, para aquellos que trabajan en clínica o para los pacientes, siempre resulta difícil en el fondo que por dónde se parte, qué tipo de evidencia se busca, lo que estoy revisando es lo más actualizado, es lo último que estoy viendo. Entonces el proceso ya en sí de comenzar resulta un poco confuso, y en el fondo hay que acá siempre recalcar que para tomar decisiones clínicas necesitamos de evidencia científica, pero no de cualquier tipo de evidencia científica. Necesitamos evidencia científica que sea confiable, que nos entregue conclusiones que pueden ser certeras. Pero además de eso, necesitamos que en el fondo, una vez que nosotros pasemos a la recomendación misma, esta recomendación tiene que estar en un lenguaje que sea adecuado para el usuario. Es decir, nuestro receptor final de esto, que es el paciente y que es el clínico, tiene que tener en el fondo, la guía tiene que tener un lenguaje, o en el fondo este mandato oficial tiene que tener un lenguaje que permita ser entendido por todos. Y además necesitamos tomar fuentes de información confiables. Hoy en día tenemos múltiples fuentes de información. Creo que COVID-19 es algo que nos ha dejado en el fondo, la pandemia fue algo que nos enseñó la cantidad de diferentes fuentes de información. Ya no solo tenemos en el fondo las bases de datos electrónica, tenemos en el fondo los repositorios de preprint, todo lo que ingresa a través de los registros, de las páginas de registro de ensayos clínicos, y que también algunos de esos pueden tener resultados. Entonces, todo el proceso se vuelve, la verdad, es como una montaña de información que constantemente hay que procesar. Y en el fondo, para muchos de ustedes que quizás no están relacionados con esto, y me encanta en el fondo tocar este tema de este concepto que hoy en día suena tanto y que hoy en día tanto se nombra en las universidades, en las cátedras, en las guías de práctica clínica, etcétera, que es este concepto como de la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia es este concepto con el que hoy en día realizamos recomendaciones de práctica clínica, con el cual tomamos decisiones de práctica clínica, pero que tiene tres grandes pilares.
La evidencia es uno de esos, que es donde nosotros como fundación participamos, apoyamos, etcétera, pero tiene otra área y otro pilar fundamental que es la experiencia de los clínicos, la experiencia de los paneles clínicos que tienen que evaluar y analizar también la evidencia que nosotros muchas veces entregamos. Y algo que a mí me gusta mucho, este concepto de medicina basada en la evidencia, es los valores y preferencias de los pacientes. Es decir, que hoy en día generalmente no se está mirando este desenlace, este resultado tan clínico, tan técnico, tan microbiológico, por así decirlo, tan de laboratorio, que muchas veces probablemente al experto clínico le ayuda y le es de mucha utilidad en el fondo para su toma de decisiones, pero que en realidad hoy en día el paciente lo que necesita es tener a mano que finalmente cuando él tenga que tomar una decisión en base a un tratamiento, en base a una intervención, cuáles van a ser finalmente los efectos deseables y no deseables de esto. Entonces, finalmente, la medicina basada en la evidencia mezcla todos estos conceptos para poder producir esta recomendación. Y cuando nosotros nos referimos puntualmente a la evidencia, y me gustó mucho saber, agarré parte de la última charla antes de empezar mi charla oficial, que mostraban en el fondo las revisiones sistemáticas. Y efectivamente, claro, la parte de la evidencia, o este pilar de la evidencia, de la medicina basada en la evidencia, dice que nosotros necesitamos de estudios en el fondo para apoyarnos en la toma de decisiones, pero no de cualquier estudio. En el fondo esto establece que existe una jerarquía y por ende existen estudios que son más confiables y más certeros que otros. Y en esta pirámide de la evidencia pone como principal en el fondo el principal estudio al ensayo clínico aleatorizado, como uno de los estudios que tiene una metodología más clara, más fiable y más eficaz en la reproducción de resultados. Bajando en el fondo en la escala de la jerarquía de la evidencia tenemos los observacionales analíticos que ustedes conocen, como los casos de control, los cohortes, que siempre tienen grupo comparativo, son los ideales, y obviamente ya después bajando en la escala tenemos, por ejemplo, las series de casos clínicos y la producción de casos clínicos, que en el fondo finalmente sirven mucho para hacer una descripción de ciertas patologías, de ciertas intervenciones, de ciertas formas de tratamiento, pero de ello no podemos tomar ninguna decisión que sea certera o confiable para eso repercutirlo en el fondo finalmente en una decisión a una población particular. Me imagino que esto ustedes lo conocen, pero por si acaso, y como me imagino que muchos de ustedes también son clínicos y quizás no están muy involucrados en el mundo de la metodología de la investigación, ¿por qué el ensayo clínico es como lo más importante? Y es porque, a grandes rasgos y muy cortito, se toma básicamente un grupo de población, una muestra que es muy homogénea entre sí, y a la cual se le divide al azar entre un grupo que va a ser como el de intervención, que acá vemos con pastillita verde, y el control o placebo, que va a ser el de pastillita blanca. Y esto, la idea es un poco ver que si existen cambios en los grupos, se debe netamente a esta variable que está manipulando el investigador, que es esta variable anexa que está metiendo. Entonces el estudio que permite, es el estudio, el gold standard que permite establecer causalidad, y es el que utilizamos siempre cuando nosotros estamos planteando preguntas clínicas que son de prevención, tratamiento e idealmente también preguntas que son desde el área de pronóstico o factores de riesgo. Pero después, dentro como del centro de todo este concepto de la medicina basada en la evidencia, aparecen las revisiones sistemáticas. ¿Y por qué las revisiones sistemáticas son como parte importante en esta toma de decisiones en la medicina basada en la evidencia? Y es porque la revisión sistemática en sí es un tipo de estudio que agarra el cuerpo completo de la evidencia, es decir, toma todos los estudios que están respondiendo a una pregunta de investigación en particular, pero además de esto procesa esta información, es decir, evalúa la metodología de los estudios primarios incluidos en esta revisión, establece mecanismos de presentación de datos de manera cualitativa mediante estadística, mediante una técnica estadística que nosotros llamamos metaanálisis, y con esto en el fondo nos permite establecer de manera más certera qué es lo que los estudios dicen frente a un resultado en particular. Y por otra parte, además, utiliza una metodología que es reproducible en el tiempo. Entonces, hoy en día, lo que se utiliza para hacer recomendaciones de práctica clínica o para toma de decisiones en práctica clínica son las revisiones sistemáticas. Y algo importante de esto es que la revisión sistemática nos impide hacer esto, que nosotros denominamos que es como el cherry picking. Entendiendo que el cherry picking va a ser un poco como cuando un clínico o llega un paciente y le dice un clínico, o muchas veces
muchos clínicos llegan y dicen, miren, apareció este nuevo estudio que tiene muy buenos resultados frente al tratamiento X para la patología A. Y esto se ve súper bien, y es un ensayo clínico aleatorizado, y esto se ve perfecto. Y en el fondo es como si yo les dijera a ustedes que yo les ofrezco un canasto de cerezas, y ustedes están eligiendo la cereza más brillante, más jugosa, y la que finalmente tiene mejor aspecto. Pero no están analizando la producción completa del canasto de cerezas, porque no están viendo todo el canasto de cerezas, no están probando todas las cerezas del canasto. La revisión sistemática un poco nos evita caer en eso. ¿Por qué? Porque en el fondo una buena revisión sistemática lo que hace es que va a evaluar el cuerpo completo, es decir, estudios de buena calidad metodológica y estudios de mala calidad metodológica, y todo eso se los va a presentar después en sus resultados. Y finalmente podemos llegar a algo, o lo ideal sería que finalmente termináramos en algo similar a esto, que es una representación como gráfica y visual que ayuda harto sobre un mapa de evidencia. Por ejemplo, acá uso de cannabis en el fondo para el tratamiento de esquizofrenia, y acá nos permite establecer un mapa de, ustedes pueden ver acá, no sé si se ve, no sé si tengo puntero, pero no sé si la flecha se verá, como en la primera columna el listado de revisiones sistemáticas, que nosotros ahí tenemos 12, y en la primera fila el nombre en el fondo con los autores de todos los ensayos clínicos aleatorizados y estudios no aleatorizados en el fondo que están incluidos en estas revisiones. Y esto nos da finalmente un efecto visual, o sea, esto es lo que existe, esto es lo que nosotros tenemos. Esta es lo último encontrado en el tiempo. ¿De qué año es la última revisión sistemática? Del 2019. ¿Cuán desactualizado estamos? ¿De qué año es el último estudio que incluyó esa revisión sistemática? ¿Cuán desactualizada está esta revisión sistemática? Podemos ver en el fondo por qué se incluye este estudio, por qué se repite. ¿Será el más confiable? ¿Será en el fondo el que entregue resultados más certeros? Y esto en el fondo nos permite a nosotros poder indicarnos qué revisión sistemática o qué estudio nos puede empezar a guiar para en el fondo quizás utilizarlo en esta toma de decisiones. Pero hay otra complejidad. En el fondo, hasta ahora hemos visto que en el fondo, en este concepto de la medicina basada en la evidencia, existe evidencia de mejor calidad versus otras, ¿no es cierto? Pero hay otro punto que también resulta bien inabordable, que es en el fondo cuánta evidencia en salud existe y cómo se puede manejar esta evidencia de manera eficiente. ¿Cómo sé yo efectivamente que la revisión que estoy mirando, que está respondiendo a mi pregunta de investigación, sea efectivamente la última y no está desactualizada? Y esto resulta un proceso muy engorroso. Ya acá en un artículo del año 2015 ya nos hacía luces para ver en el fondo cómo iba la producción científica mundial, y es que esta se duplica cada 9 años. Y si nosotros probablemente tomáramos un estudio de lo que ocurrió durante el 2020, estaríamos en una situación bastante similar. Nunca se había producido tanta evidencia científica como lo que ocurrió ahora durante la pandemia. La cantidad de estudios que se produjeron en masa de manera muy rápida y durante un corto periodo de tiempo es un efecto que no se había visto hace mucho tiempo y hace muchos años. Entonces, esto se vuelve un poco inmanejable. Claro, tenemos nuestra pregunta clínica, eh, queremos saber en el fondo cuántos seres vivos, por ejemplo, usan naranjo en una población determinada. Bueno, pero ¿qué es lo que yo quiero? Quiero seres humanos, quiero hombres, quiero mujeres, qué etnia, qué rango etario, qué tipo de población finalmente. ¿Van a tener patologías de base o no van a tener patologías de base? Cuando las preguntas tienden a ser muy amplias además, la cantidad de evidencia científica es mucho más alta. Es por eso que nosotros generalmente siempre recomendamos tratar de que la pregunta clínica sea lo más acotado posible, y aún así podemos encontrarnos que la cantidad de evidencia resulta devastadora. Entonces, mucha información, por un lado es bueno, porque se está produciendo gran cantidad de evidencia científica, pero resulta un problema, porque es inmanejable. Entonces, para nosotros en el fondo empezamos a observar que había una gran dificultad dentro, por ejemplo, el profesional de la salud que decía, bueno, ¿y yo cómo puedo identificar finalmente la mejor alternativa de tratamiento y de manera rápida y segura? Y uno podría decir, bueno, busca rápidamente una revisión sistemática, pero ok, ¿es esta la última revisión sistemática? ¿Existen otras revisiones sistemáticas? ¿La conclusión de las revisiones sistemáticas es la misma o existen otras? Y ahí empieza una serie de dudas, que en el fondo es decir, bueno, yo pongo uno, pero en realidad, ¿qué tan segura estoy efectivamente de si eso es así o no? O poniéndolo desde el punto de vista de los que acá realizan investigación. El proceso de síntesis de evidencia es complejo y es lento.
Entonces, ¿cómo hago para mejorarlo? ¿Cómo me aseguro yo que efectivamente estoy, si corro una estrategia de búsqueda, sacando toda la evidencia que realmente necesito? ¿Me estoy manteniendo actualizado? ¿Cómo sé yo que cuando yo ya produje mi artículo científico, no estoy automáticamente desactualizado? Si en el fondo el nivel de producción científica es tan alto. Y lo mismo también con los elaboradores de guías de práctica clínica, como necesitamos, por ejemplo, todas las revisiones sistemáticas con todos sus estudios para poder determinar y poder establecer una conclusión o una recomendación de una pregunta de una guía de práctica clínica. ¿Dónde existe eso? ¿Cómo lo organizo? ¿Dónde lo busco? ¿Cómo se maneja? Y en base a eso, nosotros salimos con una especie de solución. Por eso surge la idea de crear esta plataforma, que es Living Overview of the Evidence, entendiendo que todo lo que conlleva en el proceso de búsqueda cribado, entendiendo que es la selección de artículos y posteriormente la síntesis de evidencia, toma mucho tiempo, requiere de mucho esfuerzo, es altamente costoso si es que tengo mucha gente buscándolo todo el tiempo, y finalmente queda rápidamente desactualizado, por lo tanto se vuelve un proceso un poco redundante. Y es por eso en el fondo que nace LOVE. Living Overview of the Evidence. LOVE es una plataforma que en el fondo toma el repositorio central de epistemónicos. Toda la evidencia desde de epistemónicos es mapeada y es organizada en distintos tópicos de salud, que en el fondo nosotros construimos en preguntas clínicas estructuradas, que son preguntas pico. Es muy exhaustivo, nosotros buscamos, es muy rápido porque en el fondo todo lo que va ingresando directamente a la base de datos epistemónicos es inmediatamente clasificado por el diseño de estudio y es mapeado hacia las diferentes taxonomías que utilizan las preguntas. Este proceso lo hacemos siempre en el fondo con, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, pero además se mantiene actualizado, porque nosotros corremos la búsqueda en algunas bases de datos cada hora, en otras bases de datos cada día, entonces no nos estamos perdiendo de nada de información que está ingresando. Entonces nosotros tenemos que, ¿qué es lo que soluciona finalmente esta plataforma? Si en el proceso nosotros pensamos que tenemos una pregunta, y que generalmente lo que vamos a hacer es cuando, no sé, lo que veo que, por ejemplo, en la charla anterior tomaron una revisión sistemática, por lo tanto eso quiere decir que la buscaron en alguna base de datos electrónica, la seleccionaron dentro de otro pool de artículos y finalmente dijeron, bueno, esto ya está sintetizado, entonces acá está la revisión sistemática que me está entregando, una conclusión que yo encuentro que es confiable. Entonces nosotros podríamos decir que básicamente el proceso de síntesis, eso fue una revisión sistemática, pero cuando yo quiero hacer una recomendación de práctica clínica, necesito asegurarme que estoy encontrando, por ejemplo, toda la evidencia científica. Esto duplicado por cada base de datos electrónica, replicar el proceso de búsqueda, realizar estrategias de búsqueda, etcétera, seleccionar los artículos resulta básicamente imposible. Esto es lo que resume Love. Love es una plataforma que uno puede realizar búsquedas dentro de la plataforma, o sea, además funciona como un repositorio. La plataforma tiene un mecanismo, una máquina en el fondo que está seleccionando los artículos, que lo utilizamos en el fondo como un primer cribador, por así decirlo. Obviamente todo lo que la máquina clasifica dentro de alguna pregunta en particular o de algún tópico de salud tiene que ser después validado por un humano y eso la máquina lo marca. Te identifica en el fondo en la plataforma los diferentes tipos de estudios, o sea, uno se ingresa a la plataforma y puede distinguir de lo que son revisiones sistemáticas, de ensayos clínicos aleatorizados, si están reportando datos, si no están reportando datos. Funciona además como un mapa o como un árbol, porque finalmente nosotros creamos diferentes taxonomías, por ejemplo, líneas de tratamiento, etcétera. Entonces uno ahí puede meterse a diferentes partes de la taxonomía y además está constantemente actualizado. Y todo eso lo resuelve un solo lugar, una sola plataforma y además esta plataforma es gratuita. Entonces básicamente eso es lo que resuelve. Y esto era un poco como contarles que esta era mi segunda parte de la charla. Es decir, por un lado tenemos que necesitamos el apoyo de la evidencia para la toma de decisiones de práctica clínica, pero resulta que nos encontramos con la problemática de que la evidencia es muchísima. Existe demasiada cantidad de producción de artículos científicos para responder a una pregunta en particular, o si yo quisiera enterarme de algún tipo de tratamiento y cuán efectivo es, o algún tipo de intervención. Permiso. Y para esto sí o sí, hoy en día, con el uso de nuevas tecnologías, necesitamos apoyarnos en este tipo de plataformas
que están disponibles para el usuario, están disponibles para el clínico, están disponibles para el investigador, y que finalmente buscan resolver esto, que es evitar en el fondo que muchos de ustedes ingresen a diferentes lados buscando la evidencia, cuando la pueden encontrar en un solo lugar. Y la parte final, en el fondo, de esta charla que yo quería hacer, era un poco cómo ocurre este proceso, ¿no es cierto? Hemos hablado de la calidad de la evidencia, de cómo ciertas plataformas y ciertas tecnologías, en el fondo, nos permiten liberarnos, en el fondo, de todo lo que requiere este proceso tan desgastante que es en buscar la información. Pero finalmente yo creo que siempre, o nos pasa mucho cuando nosotros realizamos guías de práctica clínica con las sociedades médicas, que existe un enorme vacío entre decir, ok, acá está la evidencia, y ¿qué pasó entre medio? Como de acá llegamos a la decisión. Como que un paso es tener la evidencia científica, y como yo después digo, voy a emitir esta recomendación clínica, o le voy a decir a mi paciente, mira, este fármaco resulta que es mejor uno que otro. Bueno, pensando en que la charla que sigue es de fimosis, encontré esta revisión sistemática en nuestra base de datos que me pareció bastante interesante, es del 2017, no es la más actualizada, pero sí me pareció bastante buena, un poco para poner el ejemplo y cómo nosotros finalmente, por ejemplo, si trabajamos con un panel, o trabajamos con el MinSal, o trabajamos con una sociedad médica, cómo nosotros, desde la expertise metodológica, les mostramos en el fondo al clínico o al panel de expertos clínicos cómo funciona en el fondo y cómo interpretar estos datos, que parecen un poco medios chinos. Entonces, acá en el fondo esta es una revisión sistemática del año 2017, que está comparando dos técnicas quirúrgicas. Una es la circuncisión convencional, y otro es con este como dispositivo, o esta sutura, que es el Disposable Circumcision Suture Device. ¿Ya? Entonces acá estamos comparando dos cosas. Esta técnica quirúrgica nueva, que le vamos a denominar DCSD. Me disculpan si yo no soy experta en esta área, pero esto lo estoy haciendo a modo de ejemplo de cómo nosotros podemos interpretar los resultados. Versus, en el fondo, que sería mucho esto como nuestro grupo de intervención de interés, nuestra cirugía de interés, o nuestra técnica de interés, versus, en el fondo, la circuncisión tradicional. Y además ellos establecen ciertos desenlaces, como tiempo quirúrgico, tiempo de cicatrización de los tejidos, pérdida de sangre, etc. Esto lo hicieron en 9 estudios que finalmente metaanalizaron, y acá les pongo 2 ejemplos. En el fondo acá, por ejemplo, es el tiempo. Está comparando acá el tiempo quirúrgico entre una técnica y la otra, y finalmente acá, en la interpretación final del metaanálisis, que eso es lo interesante, nosotros podemos decir, ok, la cirugía con esta técnica nueva, que es la DCSD, es 21.4 minutos más corta, o con un menor tiempo operatorio en comparación con la cirugía de circuncisión tradicional. Obviamente, acá no solamente nosotros nos guiamos por lo que establece el número del metaanálisis, como el promedio de diferencias, o el mean difference, sino que además nosotros obviamente tenemos que siempre fijarnos en el intervalo de confianza y en otros detalles. Pero esto es lo que nosotros finalmente, para que ustedes entiendan, les entregamos a los expertos clínicos y decimos, bueno, de un montón de desenlaces, ustedes pueden definirnos o no si el tiempo quirúrgico resulta como un desenlace de interés. Y más aún, si en tiempo quirúrgico resulta como un desenlace de interés para el paciente también. Otro ejemplo acá es la pérdida de sangre. Entonces, acá en este metaanálisis, con estos nuevos estudios, se determinó en el fondo que la pérdida de sangre intraoperatoria es de 9.64 ml menos con la técnica de CSD, en comparación con la circuncisión tradicional. Nosotros, en el fondo, como proveedores de evidencia, o como que entregamos y podemos decirle a ustedes, esto es, acá está la conclusión de esta revisión sistemática, o de un conjunto de revisiones sistemáticas. Pero los que finalmente determinan si esta cantidad de ml es significativa, finalmente es el panel de expertos clínicos. Y ahí es como lo bonito o lo hermoso, que ahí se empiezan a mezclar diferentes áreas. Lo que nosotros damos como la evidencia por parte de la expertise clínica. Y este es otro ejemplo también muy cortito de cómo también muchas veces se visualizan los resultados.
En la mayoría de las guías de práctica clínica, hoy en día a nivel mundial y nacional, porque estamos desde el 2017 realizando que todas las guías de práctica clínica, o la mayoría de sus preguntas, pasen a esta metodología, se estableció la metodología GRADE. Esto es un sistema que utilizan las grandes organismos, o sea, las guías desde la Organización Mundial de la Salud, de la NICE, entre otras, en el fondo, la mayoría de las guías de práctica clínica de Estados Unidos utilizan esta metodología para emitir su recomendación de práctica clínica. Y la metodología GRADE utiliza de manera visual esto para poder mostrarle en el fondo a los clínicos cómo poder interpretar finalmente los resultados. Esta es una tabla de resumen de resultados, o una tabla SOF, que nosotros denominamos, donde por un lado en el fondo se establecen los diferentes desenlaces que son de interés. ¿De interés para quién? De interés para el paciente. Siempre en la metodología GRADE se establece en el fondo como prioritario resultados y desenlaces que son de interés para el paciente. Eso quiere decir que, por ejemplo, si acá estuviéramos evaluando la pregunta de antibióticos para la infección de oído medio en niños, quizás, voy a poner como un ejemplo, un desenlace de interés para el clínico sería, bueno, no sé, recuento bacteriano en sangre. Pero finalmente, ese resultado no es de interés para el paciente. El paciente lo que quiere saber es finalmente, si utilizando el tratamiento A o utilizando el tratamiento B, ¿qué resultado va a tener? ¿Cuál es su beneficio final de esto? Y obviamente, ¿cuál va a ser el efecto indeseable de este tratamiento? Entonces, en este caso en particular, lo que se presenta acá en la tabla SOF, es en el fondo que tenemos niños que son participantes de diferentes edades, y en el fondo vamos a tener dos grupos. Un grupo que va a ser el grupo de intervención, que está utilizando el antibiótico con la analgesia, y un grupo que va a actuar de control, al cual solamente le estamos dando analgesia. Y acá muestro dos desenlaces, y esto lo hago muy como a modo de ejercicio, y para que ustedes vean cómo finalmente se representan estos resultados. Entonces, un desenlace es sintomatología, síntomas de fiebre o dolor después de 3 o 7 días, y esto es medido en la cantidad de niños que presentan sintomatología cuando se aplica la intervención o el control. Y acá lo que te dice en el fondo finalmente en los resultados absolutos es que 24 de 100 niños que utilizaron en el fondo antibiótico con analgesia presentaron esta sintomatología, versus en el grupo control 26 de 100 niños. Entonces nosotros podríamos decir que existe una diferencia de 2. O sea, 2 de cada 100 niños utilizando antibiótico con analgesia van a tener menos sintomatología. Y ahí en el fondo es donde nosotros hacemos que intervenga el clínico y diga, ¿es una diferencia significativa o no? Y en base a cuántos niños vamos a establecer que existe una diferencia significativa o no. Porque yo esto lo puedo presentar en un panel y me pueden decir, bueno, pero es que 2 niños no son muchos niños sin sintomatología. Entonces el beneficio es bastante pequeño. Otro me podría decir, no, en realidad, ¿sabes qué? En un niño, como en este caso de acá, por ejemplo, si nosotros estuviéramos viendo niños menores de 2 años, bueno, sí, esto sí resulta crucial para los papás, por lo tanto, que hayan 2 niños menos, sí resulta importante en el fondo para los padres, o sí resulta importante en el fondo para que el niño no se sienta mal y se recupere más rápido. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, desenlaces que no son deseables, eventos adversos, diarrea, vómito, picazón, en el fondo, rash cutáneo. Y acá en el fondo, si nosotros vemos, vamos a decir, bueno, los niños que utilizan el antibiótico más la analgesia, 27 de cada 100 van a presentar estos eventos adversos, versus el grupo control, que son 20 cada 100. Entonces, en base a esto, ¿qué decisión va a tomar el panel? Porque esta no es una decisión desde nosotros. La decisión va directamente desde el experto clínico. Nosotros aportamos con la evidencia y los guiamos en el fondo cómo hacer la estructura escrita. Pero finalmente la decisión va muy de parte del panel, y nosotros en el fondo sí nos enfocamos en que sí los desenlaces sean aquellos desenlaces que van a ser de interés para el paciente. Y entonces acá podría llegar alguien y decir, bueno, en realidad los beneficios son pocos y los eventos adversos son muchos. Voy a pensar entonces que quizás lo mejor es no recomendar, y por lo tanto, qué sé yo, se podría decir, el MinSal no recomienda el uso de antibióticos en pacientes menores de 2 años cuando presentan infección de oído medio. Y finalmente eso queda escrito en una recomendación escrita que se entiende en un lenguaje común y que finalmente es lo que ustedes pueden observar en hospitales, clínicas y en el GES.
Y bueno, para terminar, porque siento que me estoy pasando un poco con el tiempo, esto es un poco el mismo ejemplo en otra representación gráfica de tabla de Summary of Finding Tables. Y en el fondo acá también está como comparando en el fondo el uso de el apendicitis, pero comparándolo con dos técnicas. La técnica laparoscópica versus cirugía abierta, y en el fondo cómo nosotros podemos ir evaluando diferentes resultados, que a lo mejor no son los resultados que ustedes esperarían de manera clínica, pero sí son resultados que aparentemente son de importancia para el paciente. Estadía hospitalaria, duración de la cirugía, infección de la herida, etc. Eso. Les agradezco mucho la oportunidad de esta charla. Espero que les haya gustado y haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Muy enriquecedora tu charla y yo voy a mostrar antes de abrir la discusión, voy a mostrar 2 o 3 ideas. Bueno, no hay ninguna duda que apoyar nuestras decisiones clínicas en evidencia o en datos sólidos construidos con rigurosidad tiene un gran valor y ayuda. Como insumo más, y eso es lo importante, y me gusta lo que dijo Camila, que es un insumo más dentro de la toma de decisiones clínicas. ¿Qué son y cómo se construyeron esos datos? Yo creo que es tremendamente importante. Inicialmente, cuando se partía con la medicina basada en la evidencia en los años 2000, hizo su irrupción aquí en Chile la medicina basada en la evidencia, y que surgieron verdaderos talibanes de la evidencia, en que uno con vergüenza hablaba de la experiencia propia, siendo que uno sentía que no lo hacía tan mal. Surgió esta ridiculización de la medicina basada en la evidencia, que decía que no había ningún experimento que demostrara que tirarse desde un avión con paracaídas era más seguro que tirarse sin paracaídas, porque claro, el grupo control no existía, nadie quería hacerlo. Pero sin embargo, han pasado cosas, y ya más en lo nuestro, así menos caricaturesco, en la introducción de la tecnología. Tú hablaste recién de la apendicitis aguda. Sí, hay evidencia que operar con una cámara de un chip o 3 chips o de 4K o todos los que ha seguido tecnológicamente, ¿mejora el outcome en apendicectomía laparoscópica? Probablemente no, pero sin lugar a duda hay eso que tú referías como la experiencia que sin duda que mejora, y yo me alegro mucho. No nos pusimos de acuerdo con Camila, yo había construido, ni con la Fundación Epistemónico, yo preparando esta charla, preparé esta diapositiva en que creo que es clave que entendamos que evidencia dura no es sinónimo de medicina basada en la evidencia, es un insumo. Y por lo tanto, los hallazgos clínicos, la experiencia profesional es clave en esto, y finalmente es ahí donde de cara al enfermo, donde se toman las decisiones. Acabamos de ver en la presentación anterior, en el bloque anterior, cómo se muestra un paper teóricamente muy filtrado de evidencia dura acerca del uso de drenaje o cirugía en prematuro, y la conclusión del panel es obvia: la decisión no es dicotómica, hay muchas otras variables que uno debe considerar. Entonces, para reflexionar, que la pregunta, ¿aplicamos nuestra práctica profesional la evidencia? Yo creo que sí, pero usamos la empatía, la experiencia, la persuasión, finalmente lo que tenemos como nuestro secreto mejor guardado para tratar a los enfermos. Y entonces esto es más o menos importante que la evidencia dura. Yo creo que son complementarias, y tú lo dijiste muy bien, Camila, y yo comulgo mucho con eso. Segundo, los grandes avances en la medicina, la insulina, la penicilina, la streptomicina, la tuberculosis, no pasaron por este proceso. Entonces, entramos ahora a las preguntas que yo definitivamente quisiera hacerte, Carolina, es que si son los pacientes tan homogéneos que podamos sistematizar fácilmente y así construir una evidencia dura para luego aplicarla. Esa sería una pregunta. Ahí repetía te quería preguntar eso primero. Si podemos asumir que grupos de pacientes sean tan homogéneos, sobre todo cuando hacemos revisiones sistemáticas, que tomamos, no sé, 15.000 artículos que hablan de gastrostomía endoscópica, y de ellos finalmente llegamos a 10, y esos 10 vienen probablemente de los 5 continentes.
¿cómo se valida ahí, cómo juega esto de la evidencia con los pacientes que son siempre distintos? Bueno, lo que pasa es que finalmente un poco lo que se produce ahí es que, no sé, lo voy a poner como ejemplo un poco lo que ocurre en la dinámica de las guías de práctica clínica. Parte de cómo establecer la metodología GRADE es que también se hace un análisis de los resultados. O sea, esto no es así como decir, esto fue lo que dijeron las revisiones, esto fue lo que dijeron los estudios y acá está, sino que además se penaliza la certeza de la evidencia basándose en varias cosas. Basándose en parte si, por ejemplo, los estudios incluidos en algún tipo de revisión incurrieron en sesgo. Basándose en, por ejemplo, si para un desenlace en particular los resultados tienen una distribución muy heterogénea. ¿No es cierto? Tenemos de repente estudios que dicen que están a favor de la intervención, otros que están en contra, y después en un total de estudios está como todo muy disperso, entonces así también se va penalizando. Y en base a eso es finalmente si esta recomendación se establece o no. Como que no es solamente decir la evidencia por sí sola, sino que además tiene que haber como una evaluación crítica de lo que la evidencia nos está presentando. Una evaluación crítica de los estudios, por un lado, de cómo está desarrollada la metodología de estudio, pero también del resultado duro y crudo, el número finalmente que nosotros estamos viendo, de 9 o 10 estudios, cómo se está distribuyendo, si están sacando, por ejemplo, sus comparaciones de manera directa, si están obteniendo sus comparaciones de manera indirecta. Entonces, todo eso lo va penalizando. Y la forma finalmente en cómo se escribe, por así decirlo, en una guía de práctica clínica va sumado a eso. Entonces, finalmente uno podría decir, claro, no se recomienda por estas razones, pero también podemos decir como, a ver, todo esto también depende mucho, por ejemplo, cuando estamos hablando de tratamientos que también, por ejemplo, son inocuos. Le pongo el caso. Nosotros trabajamos ahora desarrollando una guía de práctica clínica para la Sociedad de Cirugía Bariátrica. Muchas de las preguntas, por ejemplo, son en base a dieta, realizar una dieta vegetariana versus una dieta hipocalórica. Por supuesto que ahí, y es lo que yo les trato de explicar a los clínicos, o sea, no es como yo no recomiendo la dieta vegetariana, porque también la dieta vegetariana es una intervención que no es nociva. Entonces también depende mucho de eso, versus si dijéramos, bueno, el uso de un fármaco, o lo que nos pasa, por ejemplo, con las drogas de alto costo, que a veces no hacen lisarminsal, drogas de alto costo que son, por ejemplo, muchas, qué sé yo, para pacientes con cáncer, pero también en el fondo como que esta toma de decisión es lo que finalmente queda descrito, sigue también un método, que es el método como el IETD, que finalmente es como uno va poniéndole cierto puntaje, no solo a la evidencia, sino también a tu contexto nacional. Puede ser que la droga de alto costo sea maravillosa, pero que sea impagable. Nos pasó, por ejemplo, con el equipo de cirugía bariátrica. Existe una inyección que aparentemente se da y está aprobada por la FDA para pacientes diabéticos, que resulta maravillosa. En Estados Unidos ha dado excelentes resultados previo a la cirugía bariátrica para que bajen de peso, pero el resultado es que cada inyección cuesta acá en Chile 250.000 pesos. Entonces, ¿es aplicable o no esa recomendación al contexto también nacional? Lo pueden utilizar todo tipo de pacientes. ¿Va a ser, por ejemplo, va a afectar o no la equidad? Todo ese tipo como de pequeñas, como de pequeños puntajes se suman finalmente para que esto quede escrito. Ahora, obviamente en el escrito va a ser en un lenguaje muy básico, por así decirlo, sin entrar en tanta confusión, porque también lo que se quiere es que esta frase finalmente que se extrae de la recomendación de práctica clínica puedan entenderlo todo, pueda entenderlo finalmente el paciente cuando lo lea. Exacto. Camila, mira, en el chat aparece una pregunta, dice que, bueno, como nosotros no todos estamos familiarizados con las búsquedas y con el concepto de medicina basada en la evidencia como genuinamente es, entonces, ¿cómo profundizar y cómo apuntarle a leer artículos o buscar artículos que están en la cima de la pirámide? ¿Ya? Y segundo, cómo nosotros mantenernos actualizados en eso y si podemos confiar en las revisiones. O sea, porque también hay muchos artículos, no te lo voy a decir a ti, pero hay muchos artículos que muestran bias o desvíos en las desviaciones, ¿no es cierto? Tú recién nos hablaste de un dispositivo para la circuncisión. No me extrañaría que el que vende el dispositivo esté feliz con ese análisis, con ese metaanálisis, ¿te fijas? Esa es la pregunta. Claro, finalmente en el fondo, por eso yo les mostraba este primer recuadro como de la matriz de la evidencia. Acá lo ideal sería finalmente que nosotros tuviéramos este mapa con todas las revisiones sistemáticas y todos sus estudios incluidos.
Lo bueno es que igual nosotros tenemos las herramientas, o sea, desde epistemónico, y es gratuito. O sea, si alguien está buscando evidencia más concreta, no sé si puedo de repente mostrarles, bueno, si quieren más adelante les puedo mostrar la plataforma. Pero en el fondo en la plataforma uno ingresa, por ejemplo, algún tipo de patología particular que le interese, y esto ya está clasificado previamente como revisión sistemática, ensayo clínico, si reporta datos, si no reporta datos. Esto es una forma como más fácil y amigable de llegar rápido a la evidencia para no correr una estrategia en PubMed y empezar a buscar en el fondo que sea además como de ensayo clínico autorizado. Y nosotros en el fondo lo segundo que nosotros tenemos es que sí entregamos a través de la plataforma esta herramienta que es como de la construcción de la matriz de evidencia. Actualmente nosotros estamos trabajando para armar clases, para que estos queden subidos en alguna plataforma de manera gratuita y sean de acceso a los usuarios, pero nosotros igual tenemos un montón de material y información, siempre estamos dispuestos en el fondo a mostrarle más a nuestros usuarios, así que si en verdad tienen esa duda, por favor que me escriban directamente en Camila, el ¿y correo. nos podrías dar un ejemplo, mostrar la plataforma en un minuto y darnos un ejemplo? Sí, claro. Por favor. Esta es la plataforma LOF, donde usted puede buscar acá directamente por diferentes tópicos de salud, que nosotros denominamos que son LOF o temas de salud. Podría ser también por tópicos. Y obviamente, dado ítem pandemia, y uno de los LOF que tenemos más trabajados es el de COVID-19. Es un repositorio bastante completo, pero es para darles como un ejemplo. En el fondo acá lo que tenemos es que hay una población, donde ustedes además pueden seleccionar, por ejemplo, el tipo de pregunta clínica, si quisieran, por ejemplo, que fuera de prevención o de tratamiento, podrían elegir acá entre un listado gigante de fármacos, o buscarlo acá directamente, el tipo de tratamiento o prevención, podrían ser, por ejemplo, qué sé yo, no sé, vacuna o algún otro tipo de fármaco, cloroquina, por ejemplo, que un tiempo que estaba estuvo de moda al principio de la pandemia, no sé si se acuerdan. Y acá en el fondo lo que permite la plataforma es decir, perdón, voy a correr un poquito esto para que... Como para esta pregunta en particular, que es cloroquina para COVID-19, ¿cuánto es la totalidad de la evidencia que yo tengo? ¿Cuántos son síntesis amplias de la evidencia que en el fondo abarcan el conjunto de muchas revisiones sistemáticas? ¿Cuántas revisiones sistemáticas tengo? ¿Cuántos estudios primarios? Y si me voy al listado de estudios primarios, ¿cuántos ensayos clínicos, por ejemplo, que reportan datos tengo para responder a esta pregunta de investigación en particular? Y en base a eso resulta como bastante amigable. Ambas plataformas están conectadas. Para COVID-19 tenemos toda la información disponible, es decir, en la totalidad de estudios primarios con revisiones sistemáticas. Para el resto de las patologías lo tenemos en revisiones sistemáticas, y si ven alguna lista de estudios primarios es probablemente porque algún colaborador o alguien decidió trabajar en alguna de estas preguntas, incluyó o linkeó, que nosotros denominamos como la cantidad de estudios primarios a la revisión sistemática, y finalmente es por eso que los estudios primarios están ahí. Salvo en este log que lo tenemos nosotros como abierto y disponible. Y esto se conecta, perdón, con nuestra otra plataforma, que es la base de datos de epistemónico. Y en el fondo nosotros lo que hacemos muchas veces es que, miren, por ejemplo acá está solamente clasificado por la máquina a la espera que en el fondo algún humano acepte. Esto sería imposible de realizar solamente por obra humana. O sea, no hay ninguna opción en el mundo de que toda esta cantidad de evidencia pueda clasificarse si no es utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Pero lo que sí es que en el fondo Sí, te entrega... perdona, Camila, sobre lo mismo, sobre lo mismo, yo creo que a mí por lo menos siempre me genera mucha inquietud esto de una máquina decide que de 690 pasamos a 80. Entonces, ¿cuán confiable es la máquina? Porque alguien la programó, ¿no es cierto? Alguien le dio los criterios a la máquina de programación. Entonces... Bueno, nosotros trabajamos con dos diferentes cosas, y dependiendo en el fondo del tipo de metadatos, si es revisión sistemática o si es ensayo clínico aleatorizado o no aleatorizado, depende del tipo de inteligencia artificial que usamos. Pero nosotros trabajamos con alrededor de una taxonomía como de más de 5.000 tópicos o términos. Cada uno de esos términos tiene asociadas dos cosas. Por un lado tiene una estrategia de búsqueda sensible, que es una estrategia que se corre, si ustedes ven acá como en el desglose epistemónico, por diápases de datos distintos, y esto retrae un montón de información.
esta información pasa por un proceso de deduplicado, que como similar a como ustedes podrían decirlo, por ejemplo, en EndNote o cualquier gestor de referencia bibliográfico que detecta y hace el deduplicado. Pero además, cada término de la taxonomía tiene asociado un pool de keywords. Que esto quiere decir en el fondo que son ciertas palabras claves que generalmente, muchos de ustedes ven en los artículos científicos, aparecen como el listado de keywords que determina el investigador o la gente que está redactando ese estudio, y tiene asociado esas keywords para esa palabra, ese término en la taxonomía en particular, y cuando la máquina detecta ese término, le dice como, hace así como un check en el fondo ya, por ejemplo, ensayo clínico aleatorizado, tiene su listado de términos, cuando ese término lo detecta, automáticamente se clasifica como un ensayo clínico aleatorizado. Si lo pensamos en la parte, por ejemplo, de prevención y tratamiento, en este caso particular debería además calzar con las keywords de la población que es COVID-19 y además con las keywords de la intervención que estamos hablando que es cloroquina. Y además calzar con las keywords que es de estudio primario. Camila, mira, bueno, súper enriquecedor, nos quedan 2 minutos, entonces 2 cosas. Hay una pregunta en el chat que dice cómo una persona puede ser voluntaria de epistemónicos, y finalmente en tu último minuto que nos entregaras otra perla clínica como para convencernos de que debemos recurrir a esta ayuda, que es un instrumento para los médicos y para los cirujanos. Súper. En realidad solamente escribiéndonos, bueno, voy a dejar acá igual mi correo al final de la charla en el chat, pero tenemos también acá en la misma página de Epistemónicos una forma para escribirnos o directamente en la página de la fundación. Usamos, o sea, muchos colaboradores trabajan y esa es la gracia, que en el fondo finalmente esto se transforma en una plataforma colaborativa. En el fondo nosotros somos el proveedor de la evidencia, pero igual necesitamos de algún experto clínico, de algún humano clínico experto en esa área que diga, efectivamente, esto sí calza. Lo que identificó la máquina es una parte, pero la máquina también se puede equivocar, y en ese sentido, en el fondo, la máquina te dice, esta es la cantidad de estudios que yo identifiqué, y un humano podría decir, de estos 100 que identificó la máquina me parece bien, pero en realidad voy a incluir 80. Lo que la mayoría de las veces no ocurre es que lo que detecta la máquina es exactamente lo que escribe el humano. Y esto lo establecimos, bueno, en el paper que entregamos del 2020 que les mostré de cuán exhaustiva y comprensiva es la base de datos epistemónico, y publicamos hace muy poco otro paper en COVID-19, para asegurarnos que en el fondo efectivamente lo que nosotros retraemos es lo que otros grupos de investigación, como McMaster, como la Organización Mundial de la Salud, lo hacen de manera manual, y llegamos a lo que mismo que ellos tienen, e incluso muchísimo más por la ayuda de la máquina. Y lo otro es por qué en el fondo epistemónicos y por qué Love. Primero que nada, porque en el fondo la base, no existe otro repositorio central de revisiones sistemáticas. Existen bases de datos electrónicas, diversas, múltiples, a través, en el fondo, en muchos lados, pero que en el fondo generalmente tienden a tener todos los tipos de artículos. Nosotros acá nos enfocamos 100% en revisiones sistemáticas en salud, por lo tanto estamos apuntando a, obviamente, la mejor calidad de la evidencia. Lo que no quiere decir que obviamente existan revisiones sistemáticas que son de una calidad metodológica probablemente peor que otras. Pero en el fondo, dentro del conglomerado, sabemos que nos estamos asegurando que efectivamente la revisión sistemática sea estricta. Además, nosotros tenemos ciertos criterios que definen la revisión sistemática. No incluimos cualquier tipo de revisión sistemática, sino que tiene que sí o sí estar dentro de la metodología descritas más de 3 bases de datos, y así tenemos como un listado que lo pueden ver acá, dentro de la misma página, como nuestros métodos. En la descripción de nuestros métodos vemos como dónde están en las bases de datos que regularmente buscamos, que acá por ejemplo ven que buscamos el día de hoy, y en el fondo los criterios que nosotros consideramos para que se incluya dentro de ser como clasificado como revisión sistemática, estudio primario, etc. Como criterios de inclusión y Bien. exclusión. Camila, muchísimas gracias a ti, a Fundación Epistemónicos y a la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica por habernos brindado esta posibilidad de compartir contigo, de conocer lo que es tu fundación y sobre todo de tomar la evidencia en nuestra práctica clínica. Así que muchas gracias. Gracias, Sandra Montedónico, por haberme considerado para coordinar esto. Así que damos por terminada esta charla muy valiosa. Sandra. Muchas gracias por la invitación, se pasaron, y estaremos atentos a recibir sus dudas, preguntas o voluntariado en caso que sea necesario. Muy agradecida. Chao. Bueno, muchas gracias, doctora Ávila, por la excelente conferencia, al doctor Saitúa por su moderación. Estamos muy orgullosos, además de que Epistemónicos sea chilena.
Así que eso es muy bonito. Hola, buenos días.